Capítulo 1. Hermanos hasta el final. El hermano mayor. Aquel que nació primero. Aquel que recorrió el camino primero. Aquel que tropezó primero. Aquel que se levantó primero. Y es aquel que siempre mira atrás y evita que los que vienen después cometan sus mismos errores. Estas características son las que definen a un hermano mayor, o al menos para uno en específico. Choso, uno de los 9 úteros malditos, había cometido varios errores a lo largo de su corta vida, todo con tal de proteger a sus hermanos menores. Pero dichas decisiones son las que causaron las desgracias en su vida, terminando en la muerte de sus 2 hermanos, Eso y Kechizu. Desde sus muertes, él había pensado que viviría solo, que tendría que cargar con el peso de no haber protegido a sus hermanos. Lo único que le quedaba era matar a los asesinos de sus hermanos. Curiosamente, uno de esos asesinos era nadie más ni nadie menos que un hermano suyo del cual no se había enterado. Yuji Itadori, ese era el nombre de su hermano menor. Cuando se enteró, decidió una cosa: acompañar, ayudar y apoyar a la única familia que le quedaba. Aun si eso significara sacrificar su vida por aquel ser querido al cual había apoyado y amado como su hermano menor. ¿Tenía arrepentimientos? Sí los tenía. Aliarse con las maldiciones, la muerte de sus hermanos, trabajar para Kenjaku, su asqueroso padre, tratar de matar a Yuji, la muerte de Yuki, la única mujer que lo comprendió y por quien, hasta cierto punto, llegó a sentir algo. Pero a pesar de eso, decidió seguir adelante. Todo por proteger a su hermano menor, al único que le quedaba. Gracias, Yuji, por ser mi hermano menor. Esas fueron las últimas palabras que Yuji Itadori, hechicero de Jujutsu y ex recipiente del Rey de las Maldiciones, había escuchado por parte de su hermano mayor. Su mirada de impotencia, frustración, tristeza y sobre todo desesperación se reflejaba en sus ojos. Él literalmente había perdido a lo único que podía llamar familia de sangre. Su hermano mayor, Choso, se había sacrificado para salvar su vida, protegiéndolo de la técnica máxima del rey maldito, fuga. Ahora estaba completamente solo. Lo más probable era que los demás hubieran sido consumidos por el ataque de Sukuna, el rey de las maldiciones. La esfera de sangre que había creado Choso se desvaneció en el aire, convirtiéndose en polvo que arrastró el viento, permitiendo que el hechicero apreciara el panorama caótico de lo que quedaba de la ciudad de Shinjuku. Dando unos ligeros pasos, observó con una expresión de angustia y llena de desesperanza el infierno que había provocado aquel devastador ataque. El humo y el olor a ceniza se podían sentir en todo el aire, junto con un abrumador silencio que fue roto por los pasos de alguien acercándose hacia el pelirrosa. De entre todo el humo apareció una figura alta, con 4 brazos y tatuajes en todo su cuerpo. Ahí parado, enfrente de Itadori Yuji, se alzaba victorioso el rey de las maldiciones, Ryomen Sukuna, en todo su esplendor. La mirada de Yuji lo indicaba todo. Había perdido la esperanza de ganar. Este monstruo había acabado con la vida de todos, coronándose como el ganador de esta pelea. Una expresión seca y seria se abrió paso en las facciones de Sukuna al ver a Itadori todavía con vida. Pero su expresión cambió a una sonrisa llena de burla y arrogancia al verlo en semejante estado. Ja 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 ja. La verdad, nunca creí que tú serías el único que quedaría con vida, mocoso. Tienes suerte, pero eso es lo único que tienes, y la suerte es algo muy limitado, así que hasta aquí llegaste, se burló el rey de las maldiciones mirando con arrogancia y soberbia al pelirrosa, quien se mantenía callado. La mente de Itadori estaba al límite. Ya no sabía qué hacer. Se había quedado completamente solo en esto y ya no habría nadie que lo ayudase. Él estaba solo. ¿Por qué sigo adelante? ¿Por qué sigo vivo? ¿Para qué sigo luchando? No pude proteger a nadie. No pude salvar a nadie. Naramin. Kujisaki. Fushiguro. Gojo Sensei. Hermano mayor. ¿Qué significado tuvieron sus vidas? ¿Al menos tuvieron sentido? ¿Acaso tuvieron una muerte digna? Los pensamientos de Yuji Itadori se habían desmoronado, pues ante su inevitable destino, el joven hechicero estaba tratando de encontrarse a sí mismo algún tipo de sentido. El sentido de por qué llegó hasta aquí. El sentido de por qué siguió adelante a pesar de todo. Los sueños de sus compañeros y todo lo que habían dejado en sus manos era lo que lo trajo hasta aquí. No. Tenía que haber algo más que eso. Sus vidas, bajo su perspectiva, no tuvieron algún tipo de sentido.
No tuvieron una muerte digna como él habría querido que tuvieran. No cumplieron el rol que ellos habrían querido. Entonces, bajo esa perspectiva, sus vidas no tenían ningún tipo de valor. ¿Acaso así como él, ellos no fueron más que un engranaje que funciona solo para que los demás siguieran adelante? No, no tenía sentido. ¿Por qué me llegaban esta clase de dudas? ¿Por qué intento hallar el sentido de todo esto? No tiene sentido. Si ellos no valían nada, si acaso no lo hacían, ¿por qué los extraño tanto? ¿Por qué me siento solo? A la mente del hechicero vinieron todos los momentos felices que compartió con sus compañeros. Las risas, las sonrisas, las payasadas, la paz que por breves momentos los acompañaba. Un sinfín de recuerdos pasaban por su cabeza. Recuerdos que parecían simples pero que le traían un mar de emociones. Felicidad, tristeza, dolor. Las profundas conexiones que había formado con cada uno de ellos. ¿Acaso, todos esos momentos, todas esas vivencias, todas esas risas y todas esas carcajadas, no valían nada? Un profundo sentimiento de tristeza y nostalgia cubriría a Itadori, un sentimiento que se hundiría cada vez más en aquel vacío en su corazón. Durante tanto tiempo, durante su tiempo como hechicero, se menospreció sin más. Su vida no tenía ningún valor, era débil, insignificante, un completo don nadie el cual solo sería usado como sacrificio para cumplir un rol asignado, funcionando como un engranaje para un propósito mucho más grande. Una pieza más del montón. Y aún con todo esto, ¿por qué no era capaz de verlos igual? No. ¿Por qué ellos no fueron capaces de verlo igual? No se lo decían, pero se lo demostraban todos y cada uno de ellos. Lo demostraban a su manera. Con risas, bromas, enseñanzas, regaños, apoyos y desacuerdos. Todos ellos lo querían, todos ellos lo apreciaban. Él era un engranaje para este mundo, pero para ellos era mucho más. Un hermano, un amigo, un alumno, un compañero, un humano. Por eso era incapaz de meterlos en el mismo saco que él. Por eso le era imposible verlos como simples piezas cuyo rol estaba destinado para algo más. Y por eso mismo ellos tampoco lo veían de esa manera. Entonces, ¿qué sentido tuvieron sus vidas? ¿Qué sentido tuvo mi vida? No cumplí nada, no logré nada, pero, a estas alturas, no me arrepiento de todo. Disfruté estar vivo, soy incapaz de refutarlo. Disfruté cada momento que pasé a su lado. Para mí sus vidas valían más que un simple objetivo, valían más que un simple rol, que un simple destino, por eso cada vida tiene un valor, incluso, la mía. Una sonrisa de resignación y melancolía apareció en las facciones del hechicero, una sonrisa que significaba una cosa. Que aceptaría su destino. Pues ante aquella flama ardiente como el mismo sol que salía de las manos de Sukuna para acabar con esto, Itadori lo había aceptado, su vida, sus sueños, sus ilusiones y sus esperanzas, tenían sentido. Él tenía sentido. Itadori Yuji tenía sentido. Solo me arrepiento de una cosa, lamento no haber podido salvarte, Fushiguro. Tal vez en otra vida, me toque volver a verte, amigo mío, pensó con melancolía el hechicero. Ante las llamas del rey maldito, Itadori cerraría los ojos aceptando su destino. Este es tu fin. Todos ustedes estuvieron espléndidos, lucharon como verdaderos hechiceros. Jamás olvidaré sus nombres, incluso el tuyo, Itadori Yuji. Las palabras del rey de las maldiciones resonaron en todo el lugar, reconociendo el esfuerzo de todos por detenerlo. Con eso dicho, lanzó aquel infernal ataque, retumbando todo el lugar en una explosión de llamas. Y con eso, Itadori se había desvanecido entre la explosión que iluminaba el cielo y todo el panorama. Itadori Yuji, el ex recipiente de Sukuna y el sobrino de este mismo, había muerto. Los ojos del hechicero se abrían lentamente recobrando la consciencia. Al abrirlos, se encontró con un espacio totalmente en blanco, donde la luz iluminaba hasta el infinito. Itadori parpadeó confundido. ¿En dónde estaba? ¿Qué fue lo que había pasado? ¿Acaso esto era el más allá? Miles y miles de dudas surcaban su mente intentando hallarle algo de sentido a lo que estaba pasando. En su mente, el recuerdo de haber visto a su hermano mayor morir a manos de Sukuna aún era fresco en su memoria, lo que hacía que su corazón se retorciera de tristeza. Pero aún así lo había aceptado su muerte y su final ya no como un simple engranaje más para el mundo, sino como Itadori Yuji, un hechicero de Jujutsu.
Bueno, supongo que pasaré aquí el resto de mis días. Solo me pregunto a qué dirección ir, al norte o al sur. Se dijo para sí mismo el pelirrosa mirando a ambas direcciones. Recordaba vagamente lo que significaba ir hacia uno de esos dos lugares una vez que morías. En uno posiblemente reencarnes como otro ser, y en el otro sigas siendo el mismo descansando en paz. No sabiendo para dónde ir, el pelirrosa escogió una dirección al azar. Decidió ir hacia el norte, quizás pueda encontrar algo ahí. Pero no dio ni 5 pasos cuando escuchó una voz que lo llamaba a sus espaldas. Yuji, la voz de un hombre al cual el pelirrosa conocía tan bien como si hubiera estado toda su vida con él. Con los ojos bien abiertos se giró para encontrarse con alguien a quien había visto morir hace solo unos minutos. Ahí parado enfrente de él estaba su hermano mayor Choso, la persona que después del incidente de Shibuya lo había apoyado, lo había cuidado, lo había protegido con su vida. Su figura de hermano mayor estaba frente a él. Sus ojos estaban abiertos como platos, su respiración estaba casi entrecortada mientras las lágrimas amenazaban por salir. Choso, hermano mayor, pronunció con voz débil, casi un susurro. Ambos hermanos se miraban el uno al otro, uno con incredulidad mientras que el otro con una leve sonrisa en su rostro. De un momento a otro, el pelirrosa corrió hacia su hermano mayor para abrazarlo con todas sus fuerzas, tomándolo totalmente con la guardia baja. El mayor escuchó unos leves sollozos de parte de su hermano menor. Su intuición de hermano mayor le dijo lo que pasaba por su cabeza en esos momentos, por lo que, correspondiendo a su abrazo, Choso lo abrazó suavemente para después decir: «Tranquilo, Yuji, estoy aquí. Ya puedes soltarlo, no te reprimas más, hermanito», habló suavemente el mayor con voz calmada, acariciando la cabeza de su hermano. Y ya sin poder contenerse más, el pelirrosa soltó todo lo que tenía guardado en lo más profundo de su corazón, llorando como nunca antes lo había hecho. Se había prometido a sí mismo que nunca lloraría, que siempre se mantendría fuerte y con la cabeza en alto como su abuelo pidió. Pero ahora estaba llorando como un bebé en los brazos de su hermano mayor. Después de todo, Itadori seguía siendo un humano con un montón de cargas y desgracias que se había guardado para sí mismo. Y por eso mismo, ya no soportó más y lo soltó todo. Choso solo pudo abrazar con gentileza a su hermano menor. Él recordaba bastante bien que había sido asesinado por el ataque de Sukuna, muriendo para proteger a su hermano. Y al verlo aquí con él llorando desconsoladamente, le hizo sentir culpable. Sintió que no pudo cumplir con su rol de proteger a la única familia que le quedaba. Sin embargo, reprimió toda esa culpa y se concentró en seguir consolando a Itadori. Pasando unos minutos, el pelirrosa por fin había dejado de llorar. Separándose del abrazo, se limpió las lágrimas residuales con sus brazos. ¿Ya te sientes mejor, Yuji?, preguntó Choso con calma, aunque con un leve tono de preocupación. Sí, gracias por eso, Choso, agradeció el hechicero. El mayor solo pudo sonreír ante eso. Si su hermanito estaba bien, eso era más que suficiente para él. El silencio reinó en el lugar por breves instantes, ambos queriendo decir algo pero sin saber cómo. Sin embargo, esta vez fue Itadori quien decidió hablar. Choso, yo lo siento. ¿Por qué te disculpas?, cuestionó el mayor con curiosidad. Por morir. Si yo estoy aquí es porque acepté mi destino, y siento que tu sacrificio fue en vano. Por eso discúlpame, hermano, dijo el pelirrosa con la mirada gacha. Choso se mostró algo sorprendido por la razón de Itadori, aunque como siempre eso no le molestó en lo absoluto, ya que si fue decisión de su hermano morir, él la respetaría. Además, internamente saltó de alegría al oír a Itadori llamarlo hermano. Simplemente dio una pequeña sonrisa para, seguido de ello, acariciar levemente el cabello de su hermano menor. No es tu culpa, Yuji. Lo haría un montón de veces si fuera necesario, al fin y al cabo soy tu hermano mayor. Y no te culpes por haber muerto. Como dijiste, aceptaste tu destino y si esa fue tu decisión, entonces la aceptaré. Itadori abrió los ojos con algo de sorpresa, pero de igual manera sonrió al escuchar sus palabras. Después de aquella escena, se puede apreciar a ambos hermanos sentados en aquel suelo en blanco, en un cómodo silencio. Pero una pregunta se le vino a la mente del pelirrosa. Oye, Choso, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Por qué no estás con tus demás hermanos? No es que me moleste, pero a estas alturas ya deberías de estar con ellos después de todo lo que pasaste, y quizás haberte reunido con Yuki-san.
Tenía el presentimiento de que Choso no se había reunido con ellos por estar con él, alguien a quien solo conocía desde hace unos meses, mientras que el tiempo que tuvo Choso con sus otros hermanos fue de casi 150 años. El híbrido no respondió de inmediato. Miraba a la nada con un poco de tristeza y nostalgia. Yuji tenía un punto. Él había estado con sus hermanos por más de 150 años formando un lazo irrompible. Pero al volver su mirada a su hermano menor, supo lo que debía responder. ¿Qué clase de hermano mayor sería, si dejara sufrir en soledad a uno de mis hermanos? Respondió este con la mirada alzada a lo que parecía ser el cielo. Itadori abrió los ojos en sorpresa. Cuando morí pude reencontrarme con Eso y Kechizu, al igual que con Yuki. Cuando los vi, pensé en quedarme con ellos y descansar eternamente, explicaba Choso con deje de melancolía. Pero pude ver algo. Te vi a ti totalmente solo y, con los pensamientos que tenías, supe de inmediato que no podría dejarte solo. Por lo que me disculpé con mis hermanos y Yuki de no poder acompañarlos, ya que vi que me necesitabas, cosa que aceptaron. Así que aquí estoy, en este espacio contigo, porque no quiero que mi hermano menor sufra en soledad. Las palabras de Choso impactaron en el corazón de Yuji. ¿De verdad, él había dejado todo solo para estar con él? Una lágrima traicionera cayó por el ojo izquierdo del joven al darse cuenta de que Choso era el mejor hermano que uno podría desear. Y sabes, Eso y Kechizu te dejaron un mensaje, habló de la nada Choso. ¿Cuál fue el mensaje? Preguntó con los ojos bien abiertos. Ellos dijeron que no debes sentirte culpable por sus muertes. Nosotros somos una familia y la familia siempre se perdona. También dijeron que pase lo que pase sigas adelante y que tengas una larga vida, dijo Choso con una sonrisa. El hechicero tenía ganas de llorar nuevamente. Aquellos dos hermanos a quienes confundió con maldiciones le habían deseado lo mejor. Se sentía culpable, sentía que no merecía esas palabras. Pero, como ellos dijeron, no debería sentirse culpable por el pasado. Lo hecho está. Tengo una última pregunta, Choso, ¿siempre me acompañarás como tu hermano menor? El híbrido lo miró por unos segundos para después sonreír. Siempre te seguiré, Yuji. No importa qué decisión o camino tomes, yo siempre te apoyaré y estaré ahí como tu hermano mayor. Devolviendo la sonrisa, Itadori se paró de su lugar para mirar en dirección al norte, habiendo tomado su decisión. Entonces sígueme, porque ya sé hacia dónde vamos a ir. Lentamente el espacio a su alrededor empezó a cambiar. Lo que antes era un espacio vacío en blanco ahora se había tornado en una zona bastante agradable. El cielo estaba oscuro con las estrellas brillando en todo su esplendor. El suelo donde pisaban ambos hermanos ahora era un gran charco, o más bien un extenso mar, donde sus pisadas hacían que el agua salpicara. Las figuras de ambos hermanos corriendo era todo lo que se podía ver en aquel espacio tan bello. El dúo corría hacia un futuro incierto. No sabían qué pasaría una vez llegaran hacia donde planeaban ir, pero una cosa era segura. Ninguno se separaría del otro. Al fin y al cabo ellos eran y siempre serán, hermanos. La lluvia caía sobre una ciudad poco conocida en Japón. La ciudad de Kuo. Una ciudad totalmente pacífica, sin nada fuera de lo común. En aquella noche lluviosa, algo sumamente importante iba a pasar. En el hospital de Kuo se llevaba a cabo el milagro de la vida. El nacimiento de un bebé. En la sala de espera se encontraba un hombre de aproximadamente 30 años, de pelo color rosa salmón. Sus ojos de color castaño, cubiertos por unos lentes sencillos, le daban un toque de gran sabiduría. Llevaba camisa de manga larga blanca y pantalones negros. El hombre casi se estaba mordiendo las uñas al oír a su esposa gritar maldiciones al aire, la mayoría dirigidas hacia él. Creo que no debía aceptarle la petición a Kaori de tener otro hijo, murmuró el hombre con sudor frío. Anímate, padre. El lado positivo es que yo tendré un hermano menor y tú un segundo hijo al cual mimar, habló con tranquilidad un niño de aproximadamente 5 años que estaba a su lado. El niño tenía el rostro y la piel algo pálida. La marca sobre su nariz también llamaba la atención. Su cabello era café oscuro, amarrado en 2 coletas. Sus ojos negros reflejaban tranquilidad y madurez. Ay, Choso, siempre tan calmado ante la situación. Supongo que saliste más a tu madre que a mí, jeje, aunque no niegues que también estás ansioso, ¿no? Se rió el hombre de pelo rosa con nerviosismo.
El niño, ahora reconocido como Choso, miró a su padre con expresión de póker ante lo dicho. Si te soy sincero, supongo que sí. He esperado esto por un largo tiempo. El tener a un hermanito menor. Jin Itadori sonrió ante lo dicho por su hijo. Choso, en cambio, decidió no responder más, perdido en sus pensamientos. El recuerdo de su muerte y el reencuentro con Yuji para correr hacia el norte todavía estaba fresco. Aún le era difícil procesar que, luego de correr, había despertado como un bebé en los brazos de una mujer desconocida. A medida que crecía, se llevó la sorpresa de que ahora era hermano legítimamente biológico de Yuji, ahora siendo Choso Itadori. Su padre en esta nueva vida era indiscutiblemente una versión más adulta de su hermano menor. Por lo que, cuando cumplió los 5 años, les pidió a sus padres un hermanito. Tenía que decir que este padre era mucho mejor que el estúpido de Kenjaku, siendo muy cariñoso y atento. En cuanto a su madre, ella era una mujer algo extrovertida pero al mismo tiempo tranquila e inteligente. Una cosa que notó era que, a pesar de haber nacido de una humana, seguía siendo mitad maldición, aunque en sus 5 años de vida no había visto ninguna maldición en este mundo. Ark. Se escuchó un grito desde la sala de parto. Puje, señora Itadori, usted puede. Ya le estoy viendo la cabecita. Los pensamientos de Choso se disiparon. Pasando unos cuantos minutos, se dejó de escuchar gritos, lo que preocupó a Jin. Pero sus corazones dieron un vuelco al escuchar el llanto de un bebé. El bebé había nacido. Segundos después, el médico salió para notificar las noticias. ¿Usted es el señor Itadori? La señora Kaori se encuentra bien, reposando. En cuanto a su bebé, felicidades, es un niño. Nació sano y sin ninguna imperfección. Sin perder un solo minuto, el dúo de padre e hijo se adentró a la sala. Allí encontraron a una hermosa mujer de cabello café oscuro sosteniendo a un pequeño bulto. La mujer les sonrió. Jin, Choso, vengan. ¿No desean ver a Yuji? El bebé tenía el cabello rosa igual al de su padre, solo que a los lados tenía unos mechones café oscuro. Sus ojos eran café, un poco más claros que los de Jin. Es hermoso. Nuestra familia ahora es más grande, dijo Jin limpiándose las lágrimas. Jeje sí, Yuji salió igualito a ti, comentó Kaori. Choso observaba a ambos adultos. Kaori miró a su primer hijo, quien miraba fijamente al bebé. Choso, ven, no seas tímido. Ven a conocer a tu hermanito menor. Choso se acercó y la mujer dejó que cargara al bebé. En efecto, era él, su hermanito menor. Aquel hermano por el cual dio y ahora daría la vida otra vez si fuera necesario. Abrazándolo con cuidado y cariño, el mayor dijo. Bienvenido de vuelta, Yuji, mi hermano menor, pronunció Choso en voz baja. Y con eso ya se había determinado algo. Yuji Itadori y Choso Itadori habían renacido. Quizás en un nuevo mundo, listos para lo que les deparara el futuro. Pero esta vez, estarían juntos desde el principio. Capítulo 2. La vida que ahora llevamos. Dicen que si renaces en otra vida, los recuerdos de tu vida pasada se perderán para siempre. Sería el caso de personas normales. Pero no para un par de hermanos a quienes se les dio una nueva oportunidad de vivir sus vidas como ellos querían. Han pasado 5 años desde el nacimiento o, mejor dicho, el renacimiento de Yuji Itadori en este nuevo mundo. Vemos a un Yuji ahora de 5 años de edad estando en su patio trasero viendo algunos insectos que pasaban de lo más tranquilo viviendo sus vidas al máximo. A su lado estaba su hermano mayor Choso, quien lo estaba acompañando para pasar tiempo de calidad con su hermano menor. Mira Choso, ese gusano intenta arrastrarse como una serpiente, el pequeño pelirrosa señaló con un brillo en sus ojos. Sí, ya lo vi hermanito, aunque no te costaría mucho decirme Oni-chan algunas veces. Ya me lo dijiste en nuestra vida pasada, respondió el hermano mayor con un poco de cansancio en su voz. El pequeño niño miró con algo de curiosidad a su hermano mayor, viéndolo con aquellos ojos de color café llenos de curiosidad por lo que dijo. Sí, pero aún sigues siendo mi hermano mayor y eso jamás va a cambiar, declaró el pequeño pelirrosa mirando a su hermano mayor. Choso al oír las palabras de su hermanito lo único que pudo hacer es pasarse la mano por la cara, queriendo evitar que se viera su cara de felicidad al igual que algunas lagrimitas de felicidad por sus dulces palabras. Al ver la reacción de su hermano, Yuji no pudo evitar reírse para sí mismo. En verdad su hermano no había cambiado nada en esta vida. Bueno, seguía siendo el mismo ya que ambos reencarnaron en este nuevo mundo sin maldiciones.
Posando su vista en el gusano que vio, el pelirrosa solo pudo tomar un palito y empezar a tocarlo con ese mismo palo con curiosidad y diversión como cualquier niño lo haría. Sin embargo, el momento de ambos niños sería interrumpido por una voz femenina que los llamaba desde la puerta trasera de la casa y entrada del patio trasero. Yuji, Choso. Ya vengan que la cena está lista. Llamó la dulce voz de Kaori Itadori, madre de los dos hermanos y hechiceros reencarnados. Ya vamos mamá, respondió Itadori a su madre con algo de alegría. Tras eso dejó de lado su palito de madera para después caminar al interior de la casa familiar de los Itadori, siendo acompañado de su hermano mayor Choso quien solo podía imaginar los exquisitos platos de su actual madre. Mientras iban caminando hacia la casa, Yuji Itadori no pudo evitar pensar en todo lo que pasó y se enteró desde que renació en esta nueva vida. Aún no puedo creer que Choso y yo hayamos renacido teniendo una nueva oportunidad. Los pensamientos de Yuji Itadori eran confusos en estos momentos. Todavía recordaba su vida pasada, su niñez hasta su adolescencia y tiempo como hechicero. Y por último la pelea contra Sukuna y su muerte. Era algo difícil de creer que después de su muerte ahora había renacido en lo que posiblemente era un nuevo mundo. Y como si eso no bastara, ahora tenía padres junto a su querido abuelo y hermano mayor. Era algo increíble para él. Pero también había una cosa que era de suma importancia, la cual su hermano mayor Choso le había dicho una vez que cumplió los 5 años. No existen maldiciones. Sin duda esa fue la mayor de las sorpresas que se había llevado. Un mundo sin maldiciones era algo que parecía imposible. No pudo pensar mucho ya que él junto a su hermano habían llegado al comedor familiar en donde vieron a su padre Jin Itadori sentado en una silla leyendo el periódico del día. En la punta de la mesa tomando una taza de café estaba sentado una versión mucho mayor al patriarca de la familia, siendo que no era nadie más ni nadie menos que Wasuke Itadori, el abuelo de Yuji Choso. «Abuelo», exclamó Yuji yendo a abrazar a su abuelo, quien al ver al pequeño pelirrosa solo pudo dejar de tomar su café para poder abrazar a su nieto. «Buenos días mocoso, veo que amaneciste con mucha energía», correspondió el mayor abrazando a su nieto. «Buenos días abuelo», saludó Choso acercándose a su abuelo y a su hermano menor. «Buenos días Choso, parece ser que sigues siendo el mismo niño con problemas de sueño, ¿verdad?», bromeó el anciano con una leve sonrisa. El hermano mayor solo pudo poner los ojos en blanco ante el comentario. Desde que conoció a su abuelo pudo darse cuenta que era un cascarrabias burlón, pero era buena persona. Ahora entendía el por qué su hermano menor le tenía tanto cariño en su vida pasada. «Papá, no bromees así, ¿sabes que a Choso aún le cuesta conciliar el sueño desde que cumplió los 6 años?» regañó levemente Jin a su padre, quien solo bufó por eso. «No te hagas el santo Jin, que tú eras mucho más bromista que yo cuando eras niño. Todavía recuerdo cómo te pintaste la cara para hacer que se vean como marcas negras y te pusiste 2 ojos de papel falso por debajo de los tuyos para hacerte parecer aterrador. Decías cosas de que todos son débiles ante ti y que los cortarás a todos por la mitad o algo así», se burló el mayor, provocando que el pelirrosa mayor se sonrojara de la vergüenza al recordar eso. «Esos fueron otros tiempos, papá», dijo con un rubor de vergüenza en la cara por cómo su padre reveló una de las locuras que hacía de niño. Ante esto tanto Yuji y Wasuke no pudieron evitar echarse a reír a carcajadas por la reacción de Jin, mientras que Choso solo pudo ponerse una mano en la boca para evitar reírse a carcajadas de la desgracia de su padre. «Ya, chicos, paren las risas que ya está lista la cena». La aparición de Kaori interrumpió las risas de los chicos. «Yuji, Choso, vayan a lavarse las manos por favor». Yuji y Choso asintieron con la cabeza y fueron a lavarse las manos con tranquilidad, dejando a los adultos solos en el comedor. «Sigo diciendo que deberían mudarse de esta ciudad Jin, no solo por ustedes sino para los niños también», habló Wasuke adoptando una posición más seria mirando a su hijo. El pelirrosa mayor solo pudo suspirar por la declaración de su padre. Tal parecía que ya habían tenido esta conversación con anterioridad. «Papá, sabes que no podemos hacer eso, mudarnos a otra ciudad sería demasiado costoso, además no tendríamos a dónde ir», respondió el pelirrosa con un suspiro cansado. El mayor frunció un poco las cejas por la respuesta de su hijo. «Jin, eres libre de vivir como quieras, y eso te lo he venido diciendo desde que eras adolescente, pero por favor hijo, tienes que irte de esta ciudad junto a tu familia ya que no están a salvo aquí», dijo el mayor con seriedad y preocupación no solo por su hijo sino por su familia.
El matrimonio Itadori se mantuvo en silencio por las palabras del mayor. No decían nada, solo se limitaban a permanecer en silencio mientras el anciano los miraba. El silencio perduró por unos segundos hasta que la matriarca de la familia habló. No se preocupe, suegro, sé lo que lo tiene preocupado, pero no hay problema. Usted sabe mejor que nadie que nuestra familia está a salvo, nadie va a hacernos daño en una ciudad como Kuo, habló la castaña sonriendo tranquilamente mirando a su suegro. Wasuke miró a su nuera con cierto recelo. Si ella decía eso significaba que algo tenía entre manos. Desde que su hijo se la presentó como su futura esposa, Wasuke enseguida sospechó que algo ocultaba a esa mujer. Ella casi nunca habló de su pasado, jamás hizo un comentario al respecto. Además de que ella era un libro casi imposible de leer. Pero por más que aún desconfiaba de ella, no podía negar que ella se preocupaba genuinamente por el bienestar de su familia. Incluso ella mostró preocupación por él cuando el otro día había tosido hasta casi desmayarse. Con un suspiro exasperado el mayor habló. Bien, hagan lo que quieran y espero que lo que dices, Kaori, sea verdad. Yo lo único que quiero es que ustedes estén bien, sobre todo los mocosos, suspiró el Itadori mayor con resignación. Ambos adultos sonrieron por las palabras del anciano, que a pesar de ser un viejo cascarrabias era alguien que se preocupaba por la vida de su familia, cosa que llegó a demostrar en múltiples ocasiones. En eso llegaron Yuji y Choso ya con las manos limpias y relucientes para después ir a ayudar a su madre a servir la comida. Ya cuando la comida estuvo en la mesa, la familia agradeció para después degustar de la deliciosa comida que había preparado Kaori para su amada familia. Mientras comían, los integrantes de la familia se la pasaban charlando, bromeando y riendo en la mesa, llenando la habitación con una atmósfera acogedora y cálida. Después de unos momentos la familia terminó de cenar. Choso ayudó a su madre a lavar los platos como buen hijo mayor que era. Mientras que Jin, después de tomar su café, dijo que ya se iba a su trabajo teniendo una cantidad excesiva de papeleo, cosa que le deprimió un poco. Y finalmente Wasuke dijo que también tenía que irse ya que tenía una cita médica esta tarde por lo que se la pasaría fuera. Lo que significaba que dejaría a Kaori y a los hermanos ex hechiceros solos en la casa. Muy bien niños, las tareas del hogar ya están hechas desde ayer así que tenemos casi todo el día libre, ¿qué les gustaría hacer? Dijo Kaori mientras se sentaba en el sofá de la sala, siendo acompañada por sus dos amados hijos. Los dos niños se lo pusieron a pensar por unos momentos, aunque el que más se mataba pensando era Itadori que, aunque tenga la mentalidad de un adolescente, de igual manera seguía con su característico comportamiento infantil de siempre. Pues yo estuve pensando en ir al parque que está aquí cerca, propuso el pequeño pelirrosa con un dedo en su mentón. Suena bastante bien, ¿y qué dices tú, Choso? ¿Te gustaría ir al parque? Cuestionó la mayor mirando a su primer hijo. El niño se lo puso a pensar por unos instantes para después encogerse de hombros y responder. No tengo nada más que hacer, lo que decida mi hermanito lo seguiré, respondió con pereza el hermano mayor. La mujer sonrió levemente estando de acuerdo. Quizás tomar un poco de aire fresco les ayudaría a despejar sus mentes, y qué mejor forma que pasar el tiempo con sus adorados hijos a los que tanto amaba y por los que daría todo con tal de protegerlos. Bien, entonces alístense mis pequeños pollitos, porque hoy será día de calidad de madre e hijos, dijo la mujer con una sonrisa. Yuji respondió con entusiasmo alzando su pequeño puño, mientras que Choso alzaba su puño de manera cansada pero algo alegre. Los dos niños salieron corriendo hacia sus habitaciones ante la atenta mirada de una divertida Kaori al ver el entusiasmo de sus hijos. Sin duda ellos eran su tesoro más preciado y no dejaría que nadie, absolutamente nadie los dañara. Ella los protegería como su esposo también lo haría, incluso si tuviera que destruir el mundo para garantizar su seguridad ella lo haría. Después de unos minutos ambos niños bajaron las escaleras mostrando el conjunto de ropa que ahora llevaban. Kaori de igual manera se había cambiado de ropa a una más cómoda para poder salir a la calle. Bien mis pequeños, es hora de salir al parque así que vámonos, dijo la mujer con una sonrisa maternal en su rostro. Los dos niños solo pudieron asentir con la cabeza para seguido de ello salir con su madre de la casa e ir hacia el parque. Cuando salieron fueron recibidos por la cálida luz del sol que golpeaba sus rostros. Una suave brisa pasó por sus cuerpos, refrescándolos y llenándolos de una paz increíble. Sin perder un solo minuto los tres empezaron a caminar por la vereda a paso tranquilo, admirando el barrio en el que vivían, el cual era uno tranquilo e ideal para criar a un niño.
Wuji veía las calles de su barrio con calma. Disfrutaba estos momentos de tranquilidad. No había tenido tanta calma desde sus inicios como hechicero de Jujutsu o cuando vivía con su abuelo antes de todo. El joven de cabellos rosa enfocó su mirada en un pequeño callejón por el que cruzaron en busca de algún rastro de energía maldita o alguna maldición. Sin embargo, no tuvo éxito ya que lo único que vio fue a una rata cruzando por ahí. Eso confirmó un poco más lo que le dijo su hermano mayor. En este mundo no existían las maldiciones. Pero había una cosa que lo hacía dudar de esa afirmación, algo que le dijo su hermano mayor Choso. No existen las maldiciones, pero por alguna razón seguimos siendo híbridos entre maldición y humano, teniendo los mismos cuerpos que tuvimos. Esas palabras por parte de Choso, quien se lo contó hace unas 3 semanas atrás, resonaban en su cabeza. Si no existían las maldiciones, entonces, ¿cómo carajos era que seguían siendo híbridos? No tenía sentido. Eso le hacía dudar la afirmación de que si de verdad este mundo estaba librado de las maldiciones. Sus pensamientos fueron abruptamente interrumpidos porque sintió que frenaban de golpe. Al mirar su mano notó que su madre la tenía agarrada, cosa que era normal. Pero al mirar al frente notó que ya habían llegado a su destino, siendo el parque de esa zona de la ciudad de Kuo. Dejó de lado esos pensamientos existenciales y se concentró en su niñez. Al fin y al cabo quería disfrutar de estos días tan divertidos y tranquilos como fuera posible. Quizás esta era la vida que tanto deseó. El día había pasado rápido, Wuji había pasado casi todo el día jugando junto a su hermano mayor y alguno que otro niño mientras Kaori los miraba con una sonrisa tranquila. Eso sí, no se pudo evitar el cómo unos niños algo más grandes que Choso trataron de intimidar al pequeño Yuji, quien, a pesar de tener casi la fuerza de un adolescente de 16 años con tan solo 5 años, pues solo bastó una mirada y unos buenos golpes de parte de Choso para alejar a aquellos niños tan molestos. Cosa que el joven agradeció con una sonrisa que hizo que el corazón de Choso se calentara. Bueno, sin más, ya casi como a las 5 de la tarde el trío de madre e hijos se fue del parque más que satisfechos por el día que tuvieron. Sobre el almuerzo, bueno, Kaori compró un ramen para comerlo junto a sus hijos. Mientras caminaban de vuelta a casa había algo que abarcaba la mente del joven. Desde hace una hora había sentido como si algo los estuviera vigilando a él y a Choso. No estaba seguro, quizás estaba siendo muy paranoico después de su tiempo como hechicero. Al llegar a casa rápidamente se cambiaron y ayudaron a su madre a preparar la cena. Poco tiempo después llegó Jin Itadori acompañado de su padre Wasuke. Kaori recibió a su marido con mucho amor y a su suegro con respeto. Después la familia comenzó a cenar en un ambiente tranquilo lleno de conversaciones de cómo les fue en el día. Era un ambiente cálido que disfrutaban ambos hermanos quienes al fin tenían la paz que tanto deseaban. Al terminar de cenar cada quien lavó su plato, se cepillaron los dientes, se dieron una ducha para al final cambiarse e ir a dormir. Wuji y Choso tenían una habitación compartida por el momento pero con camas individuales. Buenas noches hermano, dijo Yuji bostezando. Buenas noches hermanito, respondió el hermano mayor mientras se quedaba dormido. Wuji miró el techo de su cuarto una vez más para que solamente cerrara los ojos con paciencia para al final quedarse profundamente dormido con la calma de la vida que ahora llevaba. El parque de la ciudad de Kuo, normalmente lleno de vida y tranquilidad, ahora presenta una atmósfera inquietante y cargada de tensión. Las lámparas que bordean los senderos iluminan apenas el área, dejando amplias zonas en penumbra, donde las sombras de los árboles altos y frondosos parecen moverse con el viento, aunque el aire esté quieto. La fuente, que en otros momentos emana serenidad con su agua cristalina, refleja un brillo opaco bajo la tenue luz, y el sonido del agua fluyendo parece más un eco distante que un murmullo calmante. Los bancos están vacíos, algunos con marcas desgastadas, y las flores que adornan el paisaje durante el día parecen marchitas bajo la oscuridad. El silencio, interrumpido solo por el crujir ocasional de una rama o el vuelo repentino de un pájaro nocturno, es abrumador. Los arbustos y setos perfectamente podados parecen más oscuros y profundos, como si escondieran algo más allá de su apariencia habitual. La sensación de ser observado es casi palpable, como si el parque mismo estuviera vigilando. Cerca de la fuente, una figura humanoide camina apresuradamente, su figura apenas visible pero se notaba que era masculina y sus alas oscuras plegadas con nerviosismo.
Sus ojos miran con urgencia hacia los caminos entrecruzados del parque, buscando una salida, pero cada sombra parece acecharle. Su respiración es pesada, entrecortada. En el aire hay una tensión palpable. Algo o alguien le sigue. Un susurro distante, como el roce de un pie contra las hojas secas, hace que aquella figura con alas negras se detenga abruptamente, girando la cabeza hacia la oscuridad detrás de él. Sus alas se abren apenas un poco, listas para volar, pero el espacio parece demasiado cerrado. ¿A dónde crees que vas, cuervito? Una voz femenina pero inquietantemente juguetona resonó cerca de aquel ser. Aquel ser con alas negras como las de un ángel, pero al mismo tiempo ese negro profundo describía su impureza, se paralizó no por el miedo sino por una fuerza invisible que lo sostenía en su lugar. Quería volar pero sintió como si la gravedad en su cuerpo fuera más pesada de lo normal. De entre los árboles se mostró una figura esbelta y curvilínea de una mujer de pelo café oscuro corto que le llegaba hasta los hombros, quien vestía un vestido simple de color negro. ¿Intentas escapar? Qué tierno de tu parte, creyendo que podrías acechar a mis hijos mientras yo los cuidaba planeando el cómo matarlos y huir sin ninguna consecuencia. De verdad los ángeles caídos han caído muy bajo, dijo la mujer con voz notablemente relajada, pero sus palabras estaban cargadas de sed asesina. Los ojos del ángel caído se llenaron de miedo y terror al ver que no podría hacer nada en contra de la mujer frente suyo, por lo que solo le quedó una cosa: rogar por su vida. Por favor. Perdóneme la vida. Solo estaba cumpliendo órdenes. Si no mataba a esos mocosos mi líder me mataría. Se sospecha que esos dos poseen una. Antes de que pudiera terminar, la boca de aquel ángel fue brutalmente cortada de un solo movimiento de la mano de la mujer cuya mano estaba rodeada de un aura de color púrpura pálido. ¿Crees que no lo sé? Me importan poco los motivos tuyos o los de tu líder, pero lo que sí no puedo pasar por alto es que un ser tan despreciable como tú venga y trate de amenazar a mis pequeños, por lo que tu destino es la muerte. La voz de Kaori llena de veneno hizo que el ángel caído temblara. Antes de que siquiera pudiera articular una palabra, la gravedad alrededor del ángel caído aumentó de repente. Un aura morada apareció alrededor suyo. Y en tan solo un segundo el cuerpo de aquel ser se contrajo para al final aplastarse por sí solo contra el suelo como si la gravedad lo tuviera aplastado. La sangre salpicó por el suelo y un poco por la fuente, cayendo una gota en la mejilla de la mujer, quien miraba con indiferencia la escena. Limpiándose la sangre de su mejilla, Kaori tomó el sentido contrario y caminó de vuelta a su hogar con la luz de la luna siendo el único testigo. No dejaré que alguien los lastime, ni a ustedes ni a mi familia, aun si eso significa destruir al mundo en el proceso, fue lo que se dijo para sí misma la mujer. La figura de Kaori desapareció entre los árboles, quedando todo en un profundo silencio. Ella tenía una meta clara: proteger a sus hijos y esposo de cualquier amenaza potencial. Fin del video. Con esto terminamos el video. Recuerden suscribirse y dejar su like para que mi contenido pueda llegar a más personas. Si quieren ver las nuevas historias y las continuaciones de las demás teorías primero que nadie, pueden visitar mi Patreon, para apoyarme y poder mejorar la calidad de mi contenido, por el precio de $2 por mes, y poder ver todas las teorías que quieras. Link en mi perfil y en la descripción del video. Sin más que decir me despido. Chao.